Vamos con otro profeta menor. Como les compartí, los profetas menores no es porque su mensaje tuviera una menor importancia, sino por la longitud o tamaño del libro. Vamos ahora con el profeta Joel. Igual que como vivimos con el profeta eh, Oseas, vamos primero a compartir los aspectos generales del libro del profeta Joel. Joel es un profeta menor. Este vivió en el periodo de relativa prosperidad también, que tuvo decadencia, la apostasía, de negar la fe en Dios en el reino de Judá, puntualmente. Entonces, su mensaje, aunque a menudo era muy de mucho dolor, era también un reflejo del amor apasionado de Dios a su pueblo que estaba haciéndolo infiel. El profeta Joel nos dejó un mensaje profético de gran impacto. Describe unas de las plagas de langosta que devastó toda la tierra de Judá. O sea, Dios en su pacto, el pueblo de Israel, donde llegaba todo era próspero. Y eso lo vimos desde el Génesis, cuando esa bendición que Dios da a Abraham, que luego se le da, porque así Dios lo dispuso, eran a los hombres, Abraham bendice a Isaac, y luego Isaac, pues la situación que hubo con los gemelos, que porque Jacob le roba la bendición de primogenitura a su hermano Isaú, y luego entonces ya viene ya con la promesa de que la tierra se iba a llenar de verdad, como, o sea, Dios prometió que el pueblo de Israel iba a ser como la arena del mar y las estrellas que están en los cielos. Pues él bendice a José, y cuando sus hermanos lo venden como esclavo en Egipto, recuerden que todo lo que tocaba a José venía en bendición, o sea, se prosperaba, se multiplicaba, todo salía bien. Pues este pacto de esa bendición de que Dios prometió a su pueblo, se vio reflejado ya cuando la nación es constituida, y esa prosperidad que tuvo el pueblo de Israel. Entonces se describe la plaga. Vuelvo ahora de la quise primero llevarlo para que ustedes vean también cómo se refleja al pasar de los siglos. Se repiten acciones similares, porque una de las plagas que hubo en Egipto cuando Moisés, pues por la guianza y ordenanza de Dios, eh, quebranta al faraón, la langosta fue una plaga que también le fue profetizada a Joel, que devastó toda la tierra de Judá, y sin metáfora para hablar del juicio de Dios y la necesidad que tenemos del arrepentimiento. Sin embargo, el mensaje de Joel va más allá de una simple denuncia sobre el pecado. Ofrece una visión de esperanza, y viene de la mano también, como lo mencionó el profeta Oseas, de restauración, culminando en la promesa de derramamiento del Espíritu Santo. Pues él profetizó en un periodo relativo de prosperidad para Judá, pero también de creciente apostasía y superficialidad religiosa. La plaga de la langosta que se describe, pues sirvió de un poderoso recordatorio de la dependencia absoluta para la provisión y la protección que viene a través de Dios. Luego de la prosperidad vendría una severa sequía y una plaga de langosta. Las langostas, ¿dónde llegan? Eso son como aquí le decimos las esperanzas, pero imagínense en millones y miles de esos insectos destruyendo todo lo que está a su alrededor. La nación de Judá atravesaba por una fuerte influencia de las culturas también vecinas. No es que rechacemos, hermanos, hermanas, a las personas incrédulas o que hayan recibido la palabra o que no conocen el Señor. Yo he sido también muy confrontado y edificado con eso, porque a veces cuando nos involucramos mucho con ellos, pues le cuento que en vez de nosotros influenciarlo, si nuestra fe está tambaleando, podemos ser influenciados por ellos. Mucho cuidado. Y también, pues estaba pasando, continuando con él, por una tentación de adoptar prácticas religiosas paganas. Tú dices, Dios mío, pero la oración, la palabra de Dios, el ayuno. Entonces, esa en nuestra maldad, recuerde que todos, no hay nadie bueno y quiere experimentar. Cuando eso llega a tu mente, hermano, hermana, corre. Si te pone a hablar con eso, vas a caer. Mucho cuidado. El pueblo había negado al Señor y también abandonado su
su fe, su apostasía, vivía sumergido en la superficialidad de la adoración y la falta de compromiso con Dios. La nación dependía económicamente en ese entonces de la agricultura, era como el mayor impulso económico en ese entonces, lo que hacía, pues hacía bastante vulnerable ante cualquier desastres naturales. Poco se sabe sobre la vida del personaje de Joel cuando leímos el libro, sin embargo, su mensaje profético pues nos revela un hombre profundamente espiritual y comprometido con la voluntad de Dios en su vida y su llamado a la santidad y a la visión de restauración de Israel, pues nos demuestra la fe inquebrantable que Joel tenía en Dios. El mensaje de Joel se basó en advertir acerca del juicio de Dios, lo cual nos recuerda que el pecado siempre va a tener consecuencias, lo hemos mencionado del principio, y que Dios juzgará a la humanidad. Por eso no cesemos de predicar, de aplicarlo a nuestras vidas, primero nosotros, fortalecernos en oración, en ayuno, en el estudio de la palabra, para con nuestro testimonio reflejarlo hacia los demás, predicar, no cesemos de predicar, porque va a haber un momento en que va a haber juicio y va a ser muy tarde. Lo que yo, en mi caso, oro bastante por aquellos familiares míos que yo, Dios, como siervo inútil, no tiene oportunidad de predicar y sin embargo tengo tristeza porque no quiero que se pierdan, pero yo hago mi parte, el Espíritu Santo hará el resto. Joel habló al pueblo sobre la necesidad del arrepentimiento, llamándonos a nosotros hoy a un examen de conciencia y a un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento, hermano, genuino, 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 porque, sí, ya yo no lo voy a hacer más. Señor te advierte, si tú puedes caer, huye del pecado. También hizo énfasis en la promesa de esa restauración, la cual nos ofrece esperanza, pero esa restauración viene a través de Dios y de su capacidad de transformar nuestras vidas. O él también, pues, profetizó sobre el arrepentimiento, sobre el derramamiento, perdón, del Espíritu Santo que llegaría en Pentecostés, que lo vimos ya cuando Jesucristo, lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando ya es crucificado, luego resucita, se reúne con sus apóstoles y ya ellos estaban equipados, ya estaban preparados y en Pentecostés su Espíritu Santo es derramado. Esa parte también cuando tengo la oportunidad de leerla, yo soy muy gráfico, de cuando ellos sintieron ese gozo y comienzan a hablar en lenguas, se manifiesta de manera poderosa, llega hacia ellos porque estaban los apóstoles pues tristes. Señor, tú te vas, Jesús, yo le voy a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, y cómo se manifiesta y cómo transformó Dios y llegó la salvación a todas personas que en ese momento estaban compartiendo y cómo el Señor en diferentes lenguas permitió que su Espíritu Santo se fuera manifestado en ese momento. O él también profetizó sobre verdad, sobre el arrepentimiento y las consecuencias del pecado, y de esta forma también apunta hacia la venida del día del Señor, preparándonos, preparándonos para la segunda venida de Cristo, y nos llama que seamos vigilantes, estemos atentos. Yo recuerdo que en mi proceso de convención o de reconciliación con el Señor, eh, yo, pues tal vez como muchos, tiene una formación cristiana católica, aunque yo había escuchado como niño que existían otras religiones, pero me centré en esa religión y cuando ya el Señor me muestra la verdad a través del poder transformador, pues de su santa y bendita palabra. Poco se sabe, como le dije, de la vida de él, pero su llamado de santidad y su visión de restauración, pues es muy marcado en la obediencia y dirección del Señor. El tema central del libro del profeta Joel, pues este profetizó en un momento en que Judá enfrentaba la plaga de la langosta que devastó toda la agricultura, que era la principal economía del pueblo de Judá. Esta plaga sirvió como una metáfora del juicio de nuestro Dios sobre el pecado y la infidelidad del pueblo. Entre las principales temas que se tratan en este breve libro
podemos puntualizar, enfatizar eh, las siguientes, que primero es el día del Señor, el arrepentimiento, ven que viene de la mano con Oseas, también la restauración y la esperanza y el perdón y misericordia del Señor. El día del Señor, Joel anuncia el día del Señor, un día de juicio, atentos, de juicio, o sea, nuestro abogado va a ser Cristo, pero recuerde que Satanás va a estar diciendo ahí, no, porque Boris dice que es cristiano, pero está haciendo tal cosa oculta, pero está sellado por la sangre del Espíritu de mí. No, porque eh, no sé si Lina está ahí. No, porque Lina estaba viendo cosas que no veía Dios, y ella dice que era cristiana. Sí, pero ella vino en arrepentimiento a mí. Yo la marqué, la lavé con mi sangre. Y así con cada comodín, conmigo, con Flérida. Entonces, ese día del Señor, de juicio y restauración, ese día es visto como el tiempo de la tribulación. ¿He escuchado eso? El tiempo de la tribulación y castigo por los impíos. Pero también, hermanos, es una oportunidad para los justos, para que los justos sean salvados. Recuerden la palabra remanente. El Señor tiene su remanente. Vamos, muchos, o dependiendo de cómo estén, ¿verdad? En esa relación auténtica con Dios, pues Dios no va a permitir que pasen por esa tribulación. Hay otros que su fe tal vez no estaba firme, que van a tener que vivir. O sea, yo digo, ojalá que no nos toque, no creo que nos toque, pero Dios sabe, nadie sabe, solo el Padre, el día que va a venir Jesucristo a buscar y a redimir, a buscar su novia, ¿no? Su iglesia. Estemos atentos y esa gran oportunidad que nos da Dios de salvar a los justos es su reino. En el arrepentimiento, el profeta nos exhorta al pueblo a que se arrepienta, que tenga ese arrepentimiento de sus pecados y de volver a Dios. Una herramienta que la tenemos a disposición es el ayuno, es la oración. Como único intercesor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nadie más. Y la confesión de nuestros pecados, pues son las herramientas y elementos clave en el llamado del arrepentimiento, hermanos. En esa restauración, a pesar del juicio que vamos a tener que vivir todas, Dios con el profeta Joel, pues nos promete esa restauración de la tierra y del pueblo de Dios. De aquí venimos, ¿verdad? Todas las personas que ya que pues fueron mártires y hoy día, y cuando el Señor venga. También el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, trayendo restauración y poder al pueblo de Dios. La esperanza, el libro concluye con una visión de esperanza, dando a Dios, donde nuestro Dios pues nos restaura su pueblo y establece su reino y su justicia y principalmente su paz. Amén. El libro de Joel es un poderoso llamado al arrepentimiento y una promesa también de restauración. Nos recuerda a la soberanía de nuestro Dios y la importancia del arrepentimiento y la esperanza de un futuro glorioso. Con nuestro Dios, bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a compartir pues las principales profecías del profeta Joel. Entre las principales profecías, pues encontramos en el que podemos encontrar en el libro de Joel, se encuentra la siguiente. Está la plaga de la langosta que vimos. Vamos a ver, a compartir pues esas referencias de bíblicas. Recuerden que nosotros los cristianos no nos debemos manejar solamente por emoción. Las emociones son buenas en su momento, pero es una evidencia que hay que hablarnos. Por eso, lamentablemente, muchas sectas religiosas que se han dejado, lamentablemente, usar por el enemigo, pues solamente son pura palabrería sin fundamento bíblico. Cuando escuchemos eso, como cristiano el Espíritu Santo nos va a hablar. Hay que hablarle con evidencia bíblica. Y el día del Señor también es una de las principales profecías, y el derramamiento del Espíritu Santo y la restauración de la tierra, y que el pecado tiene sus consecuencias. Hemos escuchado mucho, hermanos, hermanas, esas leyes diabólicas
de las tres causales, que debemos también nosotros orar y ser firmes. Ay, hermanos, que Dios nos libre que llegue eso aquí, porque la devastación y la corrupción que se va a presentar, donde le dan entrada a Satanás, de que hagas lo que te venga en gana, eh, matando inocentes, llevando a instar a nuestros jóvenes y hijos a tener un sin control sexo, porque tiene ese permiso de hacerlo y matarlos, y porque es mi derecho matarlo. Y sabemos, ¿no?, que nosotros, que todas esas consecuencias pues, se traducen en pecado y en muerte. Sigamos orando y seamos firmes en nuestras creencias, que el Señor toque los corazones de esas personas que han defendido, no que se implementen esas leyes y nosotros hacer nuestra labor en oración. Les prometo que esas oraciones lleguen. El día del Señor. Joel también, o Joel, profetizó acerca de un día de juicio y también de restauración, cuando Dios intervendrá en la historia humana. Y esa, la referencia de cita bíblica que tenemos, grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Joel 2:11. El derramamiento del Espíritu Santo, y después dice la palabra de Dios, de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aún, aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2:28-29. Una promesa de que nuestro Dios derramará su espíritu a todo ser humano, trayendo renovación y poder. La promesa de Joel se cumple de manera, pues, espectacular en el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, como lo describe el libro de Hechos. También hay sectas que se basan mucho solamente en Cristo, pero que él, es que cuando yo escucho eso, en misericordia, ¿verdad? No la intención de criticar las referencias del cumplimiento de esas profecías, pues la vemos claramente en el Nuevo Testamento, o sea que siempre debemos tenerlo, perdón, como referencia. Eso también lo vemos, eso se describe en el libro de los Hechos, bien, en los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles, pues llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas y a compartir el Evangelio con poder. Este evento, pues marcó el inicio de la iglesia cristiana y demostró que la promesa del Espíritu Santo es real y poderosa y la vemos hoy en día. La restauración de la tierra. La cita bíblica dice, y os restauraré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Eso lo vemos en Joel, capítulo 2, versículo 25. Esta promesa, pues obviamente aquí es claro, se refiere a la devastación causada por la plaga de la langosta en ese momento, que simboliza el juicio de nuestro Dios sobre el pecado de Israel. Sin embargo, en medio del juicio, Dios promete esa restauración completa. Dios promete restaurar la tierra y hacerla fértil para sus hijos, para su rey, nuevamente. Dentro de las citas destacadas que vemos en el libro de Joel, como lo hemos mencionado, como hemos tenido la Biblia en mano y tuvimos la oportunidad en toda la semana leerlo con anticipación, aquí hemos sacado fragmentos de las más importantes, pero también ustedes me imagino que tienen las suyas. Perdón, dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió de lo que el montón había quedado. Joel 1:4. Rogad a vuestro corazón y vosotros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y abundante en misericordia, y que se duele del castigo. Joel 2:12. Pues está claro, el llamado a arrepentimiento, el llamado a arrepentirnos, porque nuestro Señor es misericordioso, nuestro Señor es amor. Actuemos. Y después de esto derramé mi espíritu sobre toda carne,
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. O el 2:28, el derramamiento del Espíritu Santo que se profetizó, que se cumplió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y que lo vivimos en el día de hoy. El Señor se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31. Señales de la segunda venida. Hoy estuve hablando con alguien que comparte mismas que nuestras creencias y mencionó eso sobre la luna que se va a convertir en sangre. Y cuando yo le leí eso, yo, wow, o sea, mucho cuidado. Claro, en algún momento uno ha visto los eclipses, pero ya en esa magnitud también tan roja va a dar temor. Esa va a ser una de las señales de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo es que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén. Joel 3:1. Ahí está la promesa de restauración. Recuerden que el pueblo de Israel y la tribu de Judá, pues son el pueblo que escogió el Señor. Pero gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues llegó la salvación también a los gentiles. Dios es un Dios de pacto y Él tiene una promesa que va a salvar a su pueblo. Y nosotros no debemos juzgar a nuestro Dios, no se le cuestiona. Amén. Dice, reuniré a todas las naciones y la haré descender al valle de Josafat y allí estaré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Esto lo vemos en Joel 3:2, que como le hemos mencionado, aquí es el juicio final. La santidad, ayuno y proclamad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra a la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Joel 1:14 es el llamado a la oración y el ayuno. Esas son herramientas que debemos nosotros los cristianos usar cuando tenemos ese ayuno y ese despojo de lo carnal, pues la presencia del Espíritu Santo y ese poder que da para poder enfrentar el día a día, pero también cuando vayamos a, o sea, predicar, ¿verdad?, la palabra del Señor, sabiendo que el Señor nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, porque Él va a estar siempre con nosotros acompañándonos. Y otra cita dice, rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y abundante misericordia, y que se duele del castigo. Wow, lo leo otra vez. Tardo para la ira y abundante en misericordia, y que se duele del castigo. La necesidad de un arrepentimiento genuino. Los restauraré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. O en 2:25, la promesa de restauración. Aquí estamos también rectificando esas citas bíblicas de poder poderosas, eh, esa gran promesa de restauración de nuestro Dios a su pueblo, a su remanente. Forjad espadas en vuestros asadones, lanzad de vuestros hoces y diga el débil, fuerte soy. Joel 3:10. Dios fortalece al débil. Cuando nos sentimos débiles y sin fuerzas, pues ahí es que el Espíritu Santo actúa en fortaleza, en restauración en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos ver en el libro de Joel a Cristo como juez, como restaurador, su Santo Espíritu, el Consolador, como Rey, como Salvador, como Redentor? El juez, el libro de Joel, nos presenta la imagen viva del día a día del Señor en un momento de juicio y restauración. Dios juzgará el pecado y la infidelidad de su pueblo, del pueblo y de su pueblo también, porque los hijos de Dios van a ser juzgados también, ¿eh? Recuerden que no somos buenos, su gracia está con nosotros y su Espíritu Santo nos confronta para oportunamente darnos cuenta cuando estamos mal, pedir perdón genuino y seguir avanzando en la carrera de la fe. Y el evento del Espíritu Santo marca el comienzo de la era
de la iglesia, ¿ven? De la iglesia de Jesucristo, y revela la obra transformadora que se logra a través del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. El Rey Dios, como el Rey, aquí lo vemos, el Rey que va a gobernar todas las naciones, lenguas, naciones. La imagen de Dios como Rey, pues se contempla con la promesa de la segunda venida de Jesucristo, cuando establecerá su reino de manera visible y definitiva. Gloria a Dios. Como Salvador, Dios como el que salva a su pueblo del juicio y de la muerte espiritual. Jesús es el Mesías prometido, es la máxima expresión de redentora, como redentor de Dios. Él es el Salvador que muere en la cruz y sacrifica su vida para redimirnos del pecado y de la muerte espiritual. Jesús resucita entre los muertos. No hay ningún otro personaje de las doctrinas que conocemos donde haya resucitado, donde su gloria lo vio desde, ascendió, lo vieron demonios, pero también para que vieran la gloria de Dios, se ascendió a los cielos, a la gloria donde fue en un acto de amor, en obediencia, venir y conocer y sentir 100% hombre, 100% Dios, que no lo que creó Dios no todo era malo. Amén. Y por eso manda al Espíritu Santo. Y con su resurrección garantiza nuestra propia personal resurrección hacia una vida, por una vida eterna. Gloria a Dios. Estos libros, no dije, son libros lo más pequeños, pero son de peso, lo dije, que se reflejaron, ¿verdad?, ya en el desarrollo en profundidad que hemos visto en esta noche. Y cuáles son estas, las diferentes similitudes, perdón, era profeta, había profecías, había naciones o naciones, el periodo en el cual ocurrió y obviamente el tema central de cada uno de estos profetas. Ambos, pues obviamente eran profetas menores, como le mencionamos, por la longitud del libro. O sea, recuerden que Israel pues, se dividió en el reino del norte de Israel, que donde Dios usó al profeta Osías, y aquí está la diferencia. Es el reino del sur, pues estaba la tribu de Judá. El periodo, obviamente, eso ocurrió antes de Cristo, las profecías ocurren antes de Cristo. En el libro de Oseas esto ocurrió en el reinado de Jeroboam II, y en el libro de Joel, pues ocurre en el reinado de Josafat. El tema central que tienen estos dos profetas, el primero con Oseas, el Señor pues manda al profeta Oseas a que se case con una prostituta, que es Gomer. Después de ese casamiento, Gomer decide serle infiel a Oseas, o sea, volvía y venía, o sea, así también nosotros lo hacemos cuando nos debilitamos, ¿verdad? Con esas herramientas como la oración, el ayuno, el estudio de la palabra y de testificar del poder transformador de Dios en nuestras vidas. El Señor utiliza el símbolo del casamiento para describir su relación con Israel. Perdona a Gomer y ve como la misericordia de Dios se ve también en las profecías de ese perdón y restauración, pero ha sido varias veces y ocurre en nuestras vidas. Seamos constantes, hermanos, hermanas. Con esto concluimos al estudio de esos dos libros que han impactado mi vida y espero que también hayan impactado también la suya, en confrontación, pero en restauración, como nos enseña el Señor, en que sabemos que podemos caer en pecado, pero que también con arrepentimiento oportuno y genuino, pues el Señor nos perdona. De saber utilizar y ser constantes en la oración, en el ayuno y esa relación íntima, en oración, en el estudio de la palabra de nuestro Señor. Con esto terminamos el estudio de estos dos grandes, lo pongo yo grandes, no pequeños, grandes libros, de esos siervos inútiles que Dios utilizó y que le plació que lo compartiéramos hoy con cada uno de ustedes. Antes vamos a orar. Recuerden que las preguntas e inquietudes que tengan acerca del estudio de estos libros, pues las podemos compartir. Compártanla por favor a través
de las herramientas que hemos dispuesto, como sea el WhatsApp. Y si no la tenemos en el momento de la respuesta, le prometemos que la vamos a compartir, vamos a investigar sobre ellos. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es eficaz y es oportuna hoy, mañana y por la eternidad, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos confrontas. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver que el producto, las consecuencias del pecado es la muerte, pero también a través de tu palabra podemos ver esperanza y restauración en nuestras vidas. También a través de ella, Señor, te damos gracias. Vemos como tú nos permites experimentar situaciones cuando somos infieles para que tengamos una pequeña idea de cómo tú te sientes cuando nosotros somos infieles a ti. Gracias, Señor, porque cada día tu palabra, cuando la estudiamos, nos enseña a conocerte más, Señor. Ese Dios que servimos, ese Dios que adoramos. Que cada palabra que vimos en esa exposición y resumen del estudio de estos libros no lleguen a nuestros oídos, que no lleguen vacías, Señor, sino que sean atesoradas en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque también a través de ella vemos como el Espíritu Santo, los hijos que te sirven en obediencia y ese temor reverente a ti, Señor, cómo tú das ese gozo en momentos de angustia, en momentos de dolor, en momentos de enfermedad. Gracias, Padre, porque sabemos que también tu palabra da siempre arrepentimiento y esperanza. Cuánto anhelamos, Señor, que tu venida venga. Prepáranos, Señor, fortalécenos a través de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que ha estado aquí, Señor. Bendícenos. Qué bueno que la escuchamos y que la podamos aplicar en estas vidas. Bendice cada familia. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo. Amén y amén. Estamos despedidos. Dios le bendiga, hermanos. ¿Por qué recomendar Dios contigo? Este es un libro devocional con el cual vas a tener esa relación íntima con el Señor. Y la ventaja que tiene este libro es que solamente entre 10 a 15 minutos aproximadamente vas a tener una experiencia inolvidable con nuestro Dios, con nuestro Creador. Lo puedes adquirir en todas las librerías cristianas y será de gran bendición. Dios contigo.